Hoy vamos a hablar del contexto de desafío, de problema que plantea el COVID, y para eso invitamos a dos amigos, a dos colegas prestigiosos que tienen, y prestigiosa, que tienen todo un desarrollo en la temática. Nuestra primera invitada es Mónica Navarro. Ella es licenciada en Trabajo Social y en Psicología. Yo no me quiero olvidar de nada porque tiene una trayectoria importante que diga todo. Es especialista en psicogerontología, es especialista en salud y seguridad social, es directora de la carrera de especialización en gerontología de UNTREF, es codirectora de la diplomatura de cuidado de las personas mayores y su organización cooperativa, es directora del programa Ancestras, forma parte de la red de estudios interdisciplinarios de género de la Universidad de 3 de Febrero y de la Red Latinoamericana de Trabajo Social Gerontológico. Y además, como si esto fuera poco, es compiladora y coautora del libro La gerontología será feminista, de editorial La Endija. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, lo importante es que este espacio tan recientemente generado en la asociación nos da una oportunidad para debatir temas de sumo interés para los psicólogos, para todos los profesionales que interdisciplinariamente intervenimos en el campo de la edad, en un momento tan particular, ¿verdad? Así que muchas gracias. No, por favor. La verdad que el gusto es absolutamente nuestro poder contarte en este inicio de estas conversaciones que no pretenden generar ninguna definición, sino abrir un espacio para reflexionar, para pensar en forma conjunta. Porque lo cierto es que si bien la vejez, las vejeces, el envejecimiento, es el destino de la mayoría, y en la ciudad de Buenos Aires esto es muy claro. Lo cierto es que tiene sus peculiaridades, tiene sus especificidades, y por eso es que no es un momento de involución, como todo el tiempo se plantea desde ciertos discursos hegemónicos que nos hacen pensar que la vejez es un momento en el cual se pierde potencia, se pierde, o sea, es un momento de pérdida, de involución, y no otra fase dentro de lo que es el curso de vida, que tiene su cosa específica y también sus posibilidades de desarrollo y de crecimiento, ¿no? Sí, bueno, como aprendemos en gerontología rápidamente, las pérdidas aparecen al inicio de la vida, pero las marcas de las pérdidas o el cambio del eje de la vida es una construcción social, el envejecimiento es una construcción social, la vejez también lo es. Y esa construcción no es en el vacío, sino dentro de un marco cultural. En Buenos Aires es una vejez urbana con características muy particulares, como decías vos, con una gran cantidad de mujeres mayores, con una importante cantidad de mujeres mayores que viven solas. Es una de las ciudades con mayor concentración de personas que superan los 90 años y viven solas. Es decir, de alguna manera es un escenario para pensar las vejeces en un momento particular como este. Si bien hay distintos discursos que se están cruzando en este momento en torno al COVID y el envejecimiento y las vejeces y el cuidado, hay que plantear, a mi criterio, una lectura más amplia, porque justamente esta cultura en el capitalismo actual, ¿no? Este modo de acumulación, la vida está fragmentada, está separada, atomizada, están los niños, los jóvenes, los viejos, todos digamos, tomados por distintos sectores. Y en realidad, esta crisis donde la ciencia no ha sido suficiente para anticipar ni resolver inmediatamente una situación como la de la pandemia, es decir, hay una caída de los grandes supuestos, de las grandes seguridades, de las grandes certezas. Este es un gran momento para mirar cómo se produce la vida en un entorno como el nuestro, urbano, por ejemplo, y en otros territorios.
Es decir, la producción y la reproducción de la vida en un curso continuo en el cual ninguno de nosotros va a decidir que el día que cumpla 60 años va a ser otra persona. Digamos, justamente la capacidad de imaginarnos, ¿no? La imaginación que nos proyecta en el futuro es la certeza, entre comillas, de que vamos a seguir siendo los mismos, las mismas, les mismes. Y lo que está sucediendo es que en este formato en el cual estamos produciendo nuestra vida cotidiana, las certezas han empezado a caer. Y justamente una de las certezas que cae es la que dice que el capitalismo iba a poder, digamos, resolver todas las necesidades de las personas. Hoy estamos planteándonos, por ejemplo, dentro de un gran movimiento de mujeres, derribar el patriarcado, pensar en otras formas de cuidado que tengan que ver con el cuidado de la vida, en una relación ecológica con la naturaleza, no en una relación de dominación y de digamos, dominio, sino repensar, por ejemplo, esas relaciones de dominio de la especie sobre la naturaleza, esas relaciones de dominio del patriarcado, y revisar el envejecimiento a la luz de estas mismas cuestiones. Es decir, las vejeces no tienen por qué empezar a ser dominio de la biomedicina, donde solo somos organismos que se deterioran hasta que dejan de funcionar cuando no pueden ser reparados. En realidad, tenemos que poder superar esa mirada biomédica. La gerontología plantea justamente una mirada interdisciplinar que suma perspectivas y que nos permite integrar una cosmovisión en la cual nos sentimos personas que transcurren la vida y que, digamos, vienen a poder pensarse a sí mismas envejeciendo y produciendo distintas formas de participación y de realización de su propio deseo vital. Es decir, Ahora, en esta dicotomía, ¿no? te hago ahí un punto porque me parece muy interesante lo que estás planteando, sobre todo porque pone en discusión una concepción de poder y cómo ese poder se sostiene en un discurso hegemónico que plantea no mirar lo subjetivo, no mirar lo particular. Y me parece que desde ese punto de vista lo que vos estás proponiendo es una mirada distinta, una mirada inclusiva. Bueno, es la de la salud colectiva, es la mirada de la salud colectiva, no de la salud como una mercancía, no de los cuerpos como una mercancía, es dar vuelta la forma de ver la epidemia como algo que transcurre en los organismos, para los cuales, bueno, hay virus, hay organismo, hay pulmones, hay respirador, y empezar a pensar que esta pandemia le está ocurriendo a las personas. Y en este efecto revelador de la pandemia, que nos está mostrando lo que siempre estuvimos diciendo en todos estos últimos años, de que el sistema sanitario no está funcionando bien, de que se ha retirado inversión de sectores importantes de la producción en Argentina, que ha generado más pobreza. Es decir, el efecto revelador de la pandemia es ver amplificada una realidad social que precede a la aparición del COVID. Ahora, con el COVID no queda maquillaje que pueda tapar esa realidad. Vamos a estar dispuestos cuando hablamos de volver o la nueva normalidad o volver a la normalidad. Puede pasar que no ocurra nada, pero seguramente el escenario va a ser otro. Cuando decimos que no ocurra nada, bueno, que yo no haya cambiado mi forma de pensar y de intervenir, de que el sufrimiento psíquico de las personas sea abordado de la misma manera por la salud pública, o que podamos unir nuestros intereses profesionales y nuestras voluntades colectivas en proponer un cambio, una transformación en la mirada de los fenómenos colectivos como el envejecimiento, donde se envejece en un determinado marco cultural, donde hay cuestiones estructurales como el género, donde la diferencia en el envejecer es marcadamente diferente, donde hay efectos comunes
Ahí te quisiera hacer un punto, porque me parece también que es muy importante poder pensar el envejecimiento en clave de género, ese proceso de envejecimiento, porque lo cierto es que hay algo del orden de la inequidad que se va arrastrando a lo largo de toda la vida y que por supuesto en la última etapa vital aparece como cristalizada, aparece una gran cantidad de mujeres con muchas menos posibilidades económicas, con un acceso a la salud que está absolutamente complejo, complicado, obstaculizado, una posibilidad de relacionarse con el entorno y con sus pares también complejizado por todas estas dificultades. Vale decir que hay algo que es del orden de la realidad que hay que cambiar, que hay que transformar. No solamente transformar las representaciones, será mucho más fácil transformar las representaciones en la medida en que podamos operar sobre la realidad, ¿no? Sí, lo que ocurre es que edad es una realidad que existía antes de la pandemia, pero que pensábamos que veníamos ganándole de alguna manera con el desarrollo de los distintos campos de formación y de debate y de discusión. Había como la ilusión de que había un viejismo que empezaba a disminuir en la medida en que había más posibilidades de intervenir en el campo de la edad. Sin embargo, la pandemia nos mostró que realmente esta patología, esta enfermedad tremenda que produce una alta mortalidad en personas mayores, nos está demostrando que el viejismo está más activo que lo que pensábamos. Y en realidad es como que aquí es muy importante reconocer esa potencia que está sustentada en un modelo negador de la vejez. Y en ese modelo negador de la vejez las mujeres estamos muchísimo más afectadas, porque los modelos del consumo, el modelo estético, es un modelo de permanente juventud que impide visualizar los cambios y las transformaciones que la vida misma tiene en nuestros cuerpos. Entonces, el feminismo, las distintas corrientes feministas que han logrado una potencia maravillosa con la marea feminista en nuestro país, con un protagonismo muy importante, está haciendo un lindo espacio, un buen espacio para trabajar el tema envejecimiento y vejez. Nosotras, las feministas, las gerontólogas que somos feministas, estamos tratando de hacer una inclusión, digamos, de la vejez en el género, tratando de que justamente el género mire a las mujeres en todo el curso vital como digamos, sujetas de derecho, y que a su vez el género se meta en la gerontología para poder pensar en estas nuevas vejeces que estamos habitando. De manera tal que estamos en un momento muy, pero muy específico, porque nos toma esta situación tan particular justo en un momento de gran apertura al pensamiento, a las teorías sobre el envejecimiento, sobre las distintas miradas de los feminismos, y me atrevería a decir que, bueno, el ecofeminismo, que es una alternativa muy interesante a nivel teórico para pensar a las mujeres en su entorno territorial, cultural, fuera del espejo europeo, ¿no?, donde siempre nos miramos, tiene que ser también un terreno a fertilizar con ideas sobre el envejecimiento y la vejez. Y ahí vamos a partir entonces con la temática del cuidado como una gran revolución que nos espera a la vuelta de esta pandemia, y donde hemos recibido grandes contribuciones de la economía feminista, que nos ha mostrado y nos ha revelado que estas grandes inequidades que hemos sufrido están produciendo vejeces desiguales, vejeces que afectan en forma desigual a las mujeres. Y ahí me parece muy importante
destacar, rescatar algo que vos estabas planteando, ¿no? Que desde determinados ámbitos creímos, supusimos ingenuamente, esto lo agrego yo, que el viejismo estaba superado. Y en verdad somos víctimas de un viejismo explícito que permanentemente tiene una mirada estereotipada de qué es el envejecimiento, qué son y cómo son los viejos y las viejas, de qué manera deben ser, algo del orden de ese lugar que teóricamente existe para las personas mayores, que tiene que ver con calladitos, calladitas, obedientes, sin hacer mucho lío, sin hacer mucho ruido, sin hablar de derechos y sin poner en juego algo del orden de la singularidad, de lo particular. Bueno, fíjate que los viejos... Seguimos hablando de los viejos y las viejas como si fueran un conjunto uniforme de personas que son todas iguales. Están apareciendo en estas nuevas cohortes de personas mayores la generación que fue joven en los 60 y 70, caracterizada por una gran movida cultural y política. O sea que estas nuevas vejeces que están apareciendo nos van a obligar a repensar esos modelos estáticos, hegemónicos, del envejecimiento, la vejez y de los géneros. Total, pero estoy totalmente de acuerdo. Y ahí me parece que es central, y ahora entonces lo traigo también al ámbito nuestro, al ámbito de los psicólogos y de las psicólogas, que ahí hay todo un quehacer, hay un espacio, si bien habemos muchas y muchos que nos dedicamos a esta temática, lo cierto es que esta cuestión del orden del prejuicio y del estereotipo negativo también atraviesa el conocimiento y el espacio de qué especialidades se eligen desde la universidad, ¿no? Pareciera que también se replica esta especie de sobrevaloración de determinadas situaciones por sobre otras, y entonces resulta que muchos colegas se sienten más interesados por otras cuestiones que por la psicología en el campo, aplicada al campo de la vejez. Y me parece que allí hay mucho para hacer, para aportar, para pensar, sobre todo porque hay un espacio que tiene que ver con seguir desarrollando este pensamiento crítico que nos lleve a poder visualizar la singularidad de esa subjetividad que transcurre con angustias, con pesares y con dolores, que son nuestro campo de acción, nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de... Ser creativos, poder trabajar justamente con esa potencia que las mujeres tenemos, nos está llevando, por ejemplo, a hacer muchos talleres de género para poder dar accesibilidad a las mujeres mayores a todos esos nuevos relatos, nuevas narrativas acerca de las mujeres, la sexualidad, los géneros, el colectivo LGTB, es decir, poder facilitar que todas podamos formar parte de este movimiento y desde allí las vejeces se van a transformar porque va a haber mujeres con determinada capacidad para plantear sus propios deseos, sus propios proyectos de vida, dar continuidad y de la misma manera dar voz a estas mujeres nos plantea la posibilidad de un cambio paradigmático. Digamos, el sufrimiento psíquico de las mujeres está impactado centralmente por los roles de género. Es una cuestión sobre la que hemos trabajado décadas en los consultorios, pero hoy se ha revelado como una realidad de un colectivo, no como un sufrimiento individual
que tiene que ver solo con una biografía, sino con el impacto del género en la vida de las mujeres. De modo tal que los espacios para trabajar el sufrimiento, el malestar de las mujeres, la medicalización de la vida de las mujeres, que acalla esa capacidad de resistir a los estereotipos, hoy está siendo un espacio de trabajo sumamente intenso, interesante, y que está permitiendo abrir otras alternativas de construcción de sentido en la vejez. Tenemos mucho todavía por hacer, hay mucho de la mano de la educación popular, del trabajo en comunidades, es decir, salir a la afuera y ver todos los espacios de intervención que los psicólogos tenemos, las psicólogas, los profesionales de la salud mental en general, para abordar las vejeces como un campo de desarrollo impresionante, con una gran potencia de cambio y con la necesidad de nuevas miradas, justamente. Esto que decís me parece central. Básicamente porque de lo que se trata, vos fijate, ¿no? El COVID, este bichito invisible, ha venido a visibilizar una serie de cuestiones, en este caso la necesidad de pensar, de repensar la situación de las personas mayores, de las mujeres mayores en nuestro entorno pequeño, pero que es nuestro contexto vital. Me parece que si hay una tarea que tenemos por delante es la de favorecer la construcción de entornos de participación entre mujeres, entre personas mayores, donde la visibilidad de este sector pueda ser un elemento distintivo y diferencial al momento de modificar determinados paradigmas sociales, ¿no? Es una crisis civilizatoria, es una crisis que nos pone frente, pero contra un modelo que no nos puede garantizar la continuidad de la vida bajo las mismas condiciones. Va a ser, digamos, un desafío muy grande el poder plantear salud mental, salud colectiva, con una perspectiva ecológica, en una mejor relación entre las personas, con modos de vivir que permitan que haya menos desigualdad. Pero es un momento en el cual la participación de todos y el compromiso de todos va a ser fundamental. Vamos a tener que repensar desde los distintos espacios de formación, ya lo estamos haciendo, cuál es la alternativa, cuáles son las alternativas y cuáles son las construcciones de pensamiento que nos llevan a un posible cambio. Y en todo caso también generar esta articulación de diálogos, ¿no? Donde aparece un diálogo posible a nivel de la salud personal, de la salud en términos individuales, pero también grupal y comunitaria y pública. Digo, ahí hay una construcción de un diálogo que tiene que atravesar estas dimensiones que creo que es indispensable, estimo que es indispensable, y en todo caso desde la asociación queremos contribuir a facilitar esos diálogos, a facilitar esa articulación y a hacer posible que estas transformaciones impacten en un buen vivir, en un buen envejecimiento y en que haya espacio para estas vejeces, para el desarrollo de estas vejeces, ¿no? Mónica, además de agradecerte profundamente, quisiera pedirte una reflexión final, no sé si a modo de despedida, a modo de hasta luego, porque creo que si bien esta primera charla ha sido de contexto, ha sido amplia, seguramente nos volveremos a encontrar con diálogos y con conversaciones sobre temáticas más puntuales y más específicas, ¿no? Bueno, no, en realidad creo que sería interesante que quedaran flotando algunas palabras que nos pueden servir de herramientas, ¿no? Esta crisis que nos pone en duda el modo de vida
los modos de trabajar, de relacionarnos, de producir, de vincularnos con nosotros mismos, con el entorno, deberían dejarnos la idea de la interdependencia, ¿sí?, entre los sujetos, que no somos la fantasía de la autonomía, ¿no? Esa ilusión de la autonomía, de que el sujeto puede hacerse solo, vivir solo, bastarse a sí mismo, ¿no? Y que la interdependencia es la llave. Apoyada en la cuestión de la meritocracia, ¿no? Cuando decimos que hay discursos hegemónicos que sostienen esta construcción. El discurso individualista, la idea de que mi vida de la puerta para adentro es una vida autónoma, exenta de control, cuando en realidad hoy esa idea de que estamos fuera de los controles sociales hegemónicos es una absoluta duda, por lo menos, y diría que es falso. Esta falsa autonomía que hemos inventado está, digamos, del otro lado de la idea de interdependencia, pero también de ecodependencia. Si el mundo todo consumiera, tuviera el nivel de consumo que tienen los sectores privilegiados en los países centrales, eso es un dato que es bastante común encontrarlo, necesitaríamos 5 planetas para poder sostener ese nivel de consumo. Es decir, gracias a que hay muchas personas que tienen ciertos privilegios, el mundo cuenta cada vez con mayor desigualdad. Latinoamérica es la zona del mundo más desigual. Las mujeres mayores son las personas más pobres en Latinoamérica. ¿Qué más tenemos que decir al respecto? Digamos, hay como muchísimo para repensar en relación a qué viejes queremos ser. Totalmente. ¿Cómo nos vamos a encontrar? ¿Con qué vejeces nos vamos a encontrar? ¿Y cuáles serían los alertas sobre los cuales podemos hoy empezar a hacer algo, a hacer un cambio? Y bueno, yo creo que los movimientos populares, los movimientos de mujeres, en mi caso, que soy feminista, son la clave para afrontar parte de ese cambio y la transformación social colectiva. Bueno, te agradezco muchísimo, Mónica. Seguramente esto va a tener una vuelta. De paso, y mientras nos vamos despidiendo, quiero comentarte que están llegando mensajes felicitando y acompañándonos y participando de esta conversación. Varias universidades argentinas, grupos de especialistas, grupos de colegas, la verdad que les agradecemos mucho la participación y que estén acá acompañándonos en este primer conversatorio. Muchas gracias, Moni, nos vemos la próxima. A continuar en este conversatorio, profesor titular de la Universidad de La Matanza, es investigador, es coordinador del programa de salud y de la residencia postbásica de gerontología del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y además, y entre otras cosas, es realizador del documental Vejeces. La conversación con él, ahí estás, Alejandro. Nunca pensé que me iba a dar tanta felicidad verte. ¿Cómo andas, Gaby? Qué Muy lindo, bien. qué lindo. Qué lindo escucharla a ambas, bueno, dos grandes amigas con las cuales es un placer compartir. Lástima que esto es como el juego de la silla, se tiene que ir uno para entrar otro, pero bueno, son las reglas que Instagram nos da por ahora. Totalmente. Yo lo que quisiera incorporar también a esta breve presentación que hice de tu trayectoria, que de alguna manera define el lugar desde donde vos pensás y mirás esta realidad, que sí. Cuando pusimos en marcha el Departamento de Personas Mayores en la Asociación de Psicólogos el año pasado, fuiste tan generoso y tan amable de compartir y de venir a presentar el documental Vejeces,
Sí, donde la verdad es que se dio no solamente un momento de encuentro muy interesante, sino que además pudimos transitar la experiencia de personas mayores y colegas ujú. mirando ese documental y luego generando reflexiones e intercambios eh, que para mí fueron muy valiosos, porque Bueno, muchas justamente gracias. de lo que estamos hablando es de una práctica que esté en diálogo permanente con la realidad y con el contexto en el cual se desarrolla, ¿no? Bueno, vos sabés que me das pie para introducir una cuestión que tiene que ver con que, bueno, el arte, si tomamos una producción documental o ligada al cine, el arte permite abordar categorías que a veces otros discursos no nos permiten o que todavía no están tan actualizados o se complejiza bastante. Eh, Así que sí, realmente, y además hay algo en relación al documental que es muy interesante y que yo voy descubriendo, es que el documental es un material vivo, es un material que permanentemente trae, digo, el documental y los debates posteriores o los intercambios, traen nuevos pensamientos en relación a la vejez, a las formas de mirar la vejez, a veces la pregunta de por qué participan en el documental personas entre 20 y 50 años aproximadamente, tiene que ver justamente con eso, con que la vejez tiene que dejar de tener una edad límite para ser pensada. Parece que es patrimonio solamente de las personas mayores y empezar a pensarla antes es casi un tema prohibido. Y me parece que eso es lo que hay que habilitar, que empecemos antes a pensar las vejeces. Bueno, escuchaba atentamente lo que decía Mónica, lo que iban charlando ustedes y Te también, hago una preguntita con esto que estás planteando sí, que me parece muy interesante, porque en todo caso yo diría que tiene que ver con eso no deseado, con lo no querido, por eso no se piensa antes. Digo, con lo podría ser negado, una respuesta, ¿no? como decían ustedes antes, digo, esto de negar la vejez, ¿no? Negar la vejez, que es negarla en todas sus dimensiones, digo, y en todos sus aspectos. Y además, como conversábamos el otro día en un intercambio, esto de que la palabra vejez queda ligada a aspectos negativos, a aspectos oscuros, a aspectos de los que no se quiere saber, a lo patológico, a la enfermedad, a lo biomédico, a la mirada biomédica, cuando digo lo biomédico, esta mirada puesta solamente en la enfermedad, ¿no? Entonces, digo, también es un término que hay que empezar digo, a despegarlo de los viejismos y a limpiarle un poco el cristal, digo, ¿no? Que podamos verlo en su total dimensión. Digo, la enfermedad forma parte de la vejez, de la juventud, de la adultez, De digo, la vida. de la vida, y la salud también. Y la salud también es una construcción de la vida. Y es una construcción a lo largo de la vida. Me pareció muy interesante esto que dijo Mónica en relación a, bueno, especialista en edad, en temas de edad, porque creo que de eso se trata. Y creo que nosotros venimos trabajando en cuestiones de la edad y del tiempo, que también es una dimensión que se abre en relación a la edad. La dimensión del tiempo, digo, ¿no? ¿Qué nos pasa con el tiempo? Y de cómo el sujeto se relaciona Y con de el cómo el tiempo y con los sujeto se otros, pero relaciona con el con el tiempo. tiempo. Exacto. Vos sabés que a mí es un tema que me apasiona este del tiempo y escuchaba la vez pasada un coreógrafo, del cual no me voy a acordar el nombre ahora, que hablaba del tiempo y de dos dimensiones del tiempo. Una que es, él denominaba como la dimensión occidental del tiempo, esta dimensión lineal,
y lo ligaba también a una visión masculina del tiempo, y una dimensión femenina que era vertical y ligada más al oriental, ¿no? A una visión oriental, a otra filosofía y a otra forma de ver la vida. Y me pareció muy interesante porque nosotros estamos muy atravesados por esta dimensión lineal del tiempo, ¿no? Todo tiene que ser para o hay que luchar contra el tiempo, en vez de acoplarse de otra manera al tiempo. Y hay algo que, vuelvo al tema del arte, porque me parece que, digo, lo gerontológico también tiene que tomar otros discursos, otras propuestas, digo, y empezar a investigar ahí. Y digo, y pensaba en el arte y pensaba en un director de cine, que es Tarkovsky, que él hizo un trabajo que se llamó Esculpir en el tiempo. Y decía que el arte tenía esa, como es esa virtud o esa cualidad de hacer que cuando estás metido en la producción artística, algo del tiempo desaparece. Algo de la dimensión, si se quiere, tan quizás molesta del tiempo, se borra, se corre del lugar, deja de ser un obstáculo, deja de ser una presencia molesta. Me Que parece interesante. seguramente, me parece muy interesante lo que estás planteando, que seguramente se vincula con las diferentes dimensiones de la producción o de la productividad personal y subjetiva, ¿no? Sí. Te escuchaba y rápidamente pensaba en esos términos y donde en todo caso también estos estereotipos, estas construcciones culturales negativas vinculadas a Mm, al envejecimiento, también están sí, atravesados por una concepción del tiempo sostenido desde una hegemonía donde pareciera que el exacto. tiempo que no está puesta al servicio de la producción en términos económicos, mercantiles, no tiene valor. Exacto. Sí, en términos capitalistas, digo, Tal cual. algo de esto ustedes introdujeron antes, y en términos hegemónicos. Y me parece que la manera de empezar a destrabar ciertos discursos hegemónicos no es necesariamente oponiéndole otro discurso hegemónico, no es para que esta visión se vuelva hegemónica. Al contrario, yo creo que lo que hay que permitir es que aparezca diversidad de discursos, diversidad de posiciones, diversidad de miradas. ¿Sí? Bueno, Yo creo que hay algo... en todo caso, Ale, cuando hablábamos de poder aportar Sí, desde abrir el lugar, el espacio para el desarrollo del pensamiento crítico, justamente de lo que se está tratando es no anteponer una hegemonía a otra, sino exacto, pensar desde otro lugar, desde un lugar distinto a la absolutamente. concepción de hegemonía. Bueno, vos lo decías al principio del encuentro, decías, bueno, la idea no es llegar a conceptos cerrados, ni dejar planteadas ideas cerradas, sino más bien abrirnos preguntas, abrirnos a la posibilidad de mirar algunas cuestiones, porque creo que hay algo que es propio de esta época, que es este tamiz que nos lleva al pensamiento binario. Todo el tiempo de qué lado estás, blanco, negro, digo, y en esa se pierden los matices. Digo, no hay manera de mirar la complejidad con un anteojo binario, digamos. Tenemos que ponernos un anteojo que también nos permita ver la complejidad, digo, la multiplicidad de miradas. Y en este punto, digo, pensar la multiplicidad de vejeces. Se piensa la vejez como un lugar que homogeneiza, ¿sí? Llegamos a... Parece que después de, no sé, será después de los 60, ¿de qué edad? Todos nos igualamos. Digo, ¿qué es esto? Digo porque la homogeneización, si hubiese que ubicarla en alguna etapa de la vida, está en otro lado, digo.
quizás los adolescentes buscan alguna cosa, ¿no? Como de identificarse, de igualarse, de esta cosa de tribu, pero digo, la gente grande, no necesariamente. Creo que al contrario, digo, lo que hay que promover y abrir es a la diversidad en la vejez, la diversidad de vejeces, las Sobre todo distintas formas de habitar la vejez. sobre todo porque está sostenido y soportada por una singularidad que ha Ujú. transcurrido durante todo el curso de vida. Exacto, exacto. Y además porque hay cosas que las cura la edad. Hay ciertos sufrimientos que los cura la edad. Digo, no porque digo, si pensamos que a veces la juventud es un espacio, o digo, cuando uno tiene entre 20 y 30, está buscando su lugar en el mundo, no la pasa tan bien, no la No, pasa tan fantástico, la ¿no? verdad. Entonces digo, fíjate que hay cosas que la edad te viene como a poner en su lugar, a templar, a ordenar. En algunos casos, en otros no. Digo, estamos hablando de cierta clase social, de cierta posición, de cierto lugar en el entramado social. Como decían también ustedes antes, hay ciertos sectores que todavía están muy postergados, muy vulnerados, sin la posibilidad de acceder a ciertos derechos básicos. La salud es un derecho, digo, sumándome a esto que planteaba Mónica desde la idea de salud colectiva, digo, sí, es colectivamente que se construye y además es un derecho, digo. Cuestión que la pandemia viene a desnudar, digo, cuando devela lo que pasa con los sistemas de salud. Sistemas de salud que están pensados exclusivamente desde lo biomédico, ¿sí? Y en muchos casos como un negocio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo construimos? O sea, ¿cuándo aparece el accionar sobre la pandemia? Aparece cuando aparece la enfermedad, aparece cuando aparece el infectado, aparece cuando aparecen los síntomas. Antes parece que no hay nada que hacer. Y sin embargo, tenemos atención primaria de la salud, habría educación para la salud, digo, como estrategias posibles de intervención previo a, ¿no? Porque si no parece que nos quedamos en las camas, en los respiradores, esperando que llegue la cuestión. Y digo, y hay todo un trabajo previo, incluso diría más, que es previo a la pandemia. Porque cuando uno construye salud previamente a lo largo del transcurso de vida, y a lo largo del curso de vida, uno llega de otra manera, pasan otras cosas, se encuentra con otra sustancia cuando llega la Y en todo vejez, caso, me ¿no? parece que en ese sentido, el título que nosotros le pusimos a esta conversación casi que ha Sí, sido resolviendo esa tensión que se presentaba entre si el tema, la situación de los mayores en el contexto de la pandemia era un problema o un desafío. Yo diría que ujú, es un problema porque nos genera problemas a resolver, porque hace mm, visible un montón de situaciones no resueltas, problemáticas, y que claro, el desafío está justamente en poder reconocer esas problemáticas, poder pensar esas problemáticas, poder mirar esas problemáticas, es, para poder ir construyendo el camino a la mm. resolución, que ese es el desafío, ¿no? Sí, y además en esta línea, digo, poder problematizar ciertas cuestiones. Yo algo que pienso desde que entramos en esta cuestión del aislamiento preventivo y obligatorio, digo, qué interesante ponernos, así como cuando viajamos ponemos en modo avión el celular, ponernos por un rato en modo vejez, ¿sí? Como si el celular tuviera una tecla. Ponete en modo vejez, tengas la edad que tengas, y pensar
qué efectos tiene el encierro para un viejo o una vieja cuando ingresa a una institución geriátrica, por ejemplo. Digo, nosotros tenemos algún horizonte y pensar en que, bueno, esto va a pasar en algún momento, se habla de esto de la nueva normalidad, palabra que podemos, digo, esta de normalidad, ¿no? Si revisamos desde Foucault cuando hablaba de normalizar, digo, la podemos seguir revisando también, digamos, ¿queremos una nueva normalidad o queremos otra cosa? ¿No? Sí, Donde ya, hay algunos que yo diría, las grandes mayorías, esa normalidad no les interesa para nada, ¿eh? que bueno, exactamente, exactamente. Ahora digo, esto ojalá nos permita revisar, por ejemplo, desde el punto de vista institucional, la concepción de residencia geriátrica. ¿En qué casos? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué le pasa a un viejo o una vieja cuando entra a una residencia geriátrica? Digo, donde a veces el horizonte sabemos que es corto, es dramático si se quiere pensar en esos términos. Entonces digo, pensar eso y pensar qué nos pasa cuando pensamos el cuidado desde el encierro, desde el hecho de encerrar. Porque no solo en la institución geriátrica ocurre el encierro, en una internación hospitalaria también ocurre el encierro, en una institución psiquiátrica también ocurre el encierro. Entonces, hay algo que nos atraviesa como sociedad, como colectivo, es que el cuidado queda ligado al encierro. Digo, me parece que es una cuestión a revisar y Y, recordaba hoy una sí, frase que te vas a acordar, que decía, la libertad es terapéutica. Frase que el año justamente, pasado, justamente te ¿no? estaba escuchando y pensaba eh, qué difícil que es en nuestro contexto poder pensar dispositivos que no tengan que ver con el encierro, Exacto. eh, Y que y sí tengan que ver cómo con el cuidado, exactamente. ¿no? Porque ahí es donde hay que destrabar alguna cuestión. Digo, Hay dejar de pensar que sociedades el encierro es donde ya cuidar. hace, y que hay sociedades donde hace ya más de 30 años que no existen más los dispositivos de encierro, Exacto. que han Y que mudado, sí han sido existen, transformados en otro tipo de dispositivos, que nada exacto, tienen que ver con la institucionalización y el encierro, y son exacto. posibles. Son posibles y están ligados al cuidado. Sí están ligados al cuidado. Y sí están ligados a la responsabilidad, ¿sí? Digo, a la responsabilidad de la sociedad, del colectivo, del Estado, del sistema de salud, digo, que es estos dispositivos de los que estamos hablando, que nos tocó verlos el año pasado en la experiencia de Trieste, lugar ligado a la desmanicomialización, pero que no es dejar sin protección y sin cuidado a la sociedad, donde además una premisa fundamental que ellos tienen para pensar en términos de salud es en el hecho de que los sujetos accedan al trabajo y a la vivienda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso les brinda autonomía. Entonces digo, bueno, hay un par de cuestiones que me parece que hay que revisar. A Sí, nosotros nos toca revisarlos y sobre todo pensándolo en el contexto comunitario, ¿no? Donde la autonomía exactamente, no es ni aislamiento ni individualidad o individualismo. Digo, la autonomía tiene sentido en la medida que está en relación con los otros, en la exacto, medida en que está integrada, en la medida en que te conecta con la posibilidad del desarrollo
subjetivo, ¿no? Exacto, exacto. Sí, y la autonomía siempre es con un otro, digo, ¿no? Entonces esta visión tan individualista que propone el capitalismo, que proponen los sistemas de producción, donde, bueno, también tenemos que pensar que el viejo no es mirado porque cuando supuestamente ya no produce, no hay nada que mirar ahí, no hay nada, no hay un interés en ese sentido. Digo, bueno, estas son las cuestiones que me parece que la pandemia y esto que nos ocurre o esta crisis, que lo interesante es que es una crisis que arranca por otro lugar, no arranca por lo económico, digo, pensando en crisis previas y anteriores que arrancaron por lo económico, acá arranca por una cuestión de salud. Yo pensaba, qué interesante eso, porque, bueno, nos pone a revisar otras cuestiones también. Digo, no es que no toque lo económico, ¿eh? Pero arranca por otro lado. Vos hoy decías algo de un bichito invisible que viene a visibilizar, ¿no? Viene a visibilizar tantas cuestiones. Yo estoy muy encantado con una frase que es, los viejos salieron del closet. Digo, creo que hay algo de lo que está pasando con esto, y es que se visibilizaron. Y también visibilizaron o se hizo visible o se hicieron visibles los viejismos, los prejuicios, las miradas prejuiciosas, las miradas tendenciosas, Que además, Ale, las tenemos tan incorporadas que hay que hacer todos, un esfuerzo, un desaprendizaje intenso absolutamente. para poder conectar con los niveles de singularidad, de desarrollo, de proyecto de vida, de Sí, intercambio, de crecimiento y de aporte social y comunitario que las personas total. mayores desarrollan y tienen derecho a desarrollar. Me parece Ujú. que ahí es muy importante volver sobre la idea del pensamiento crítico que alerte sobre estas situaciones cada vez que se toma una decisión que tiene que ver con, y ahí entrecomillaré, la idea del cuidado, cuando en todo caso el cuidado que vulnera derechos no es cuidado, Exacto. ¿no? Sí, 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 Ale, nos exactamente. quedan 2 minutos de esta Sí, conversación hermosa que hemos tenido, que yo igual. pretendo que haya resultado tan interesante para quienes estuvieron participando desde sus casas como lo fue para nosotros. Yo, la Ujú. verdad, estoy agradecida y encantada por haber podido tener este espacio de compartir pensamientos, miradas. Este encuentro creo que ha sido eh, productivo desde ese otro modo de pensar la producción, ¿no? Produjo pensamiento, produjo ideas y produjo sobre todo, me parece que podamos ir de a poco llegando a, a que una sociedad es con todos, es con sus personas mayores incluidas, incorporadas, integradas y aportando lo que tienen que aportar en esta dialéctica que hace que estemos todos relacionados entre nosotros. Creo que la pandemia dio idea de esta interdependencia que estaba también invisibilizada, ¿no?